el mensaje incómodo. ¿Cómo se llama el mensaje? El mensaje incómodo. Porque durante toda esta semana he estado muy complicado yo en cuanto a poder desarrollar esto, porque es un mensaje que tiene que provocar algo en nuestra vida. Y yo creo fielmente que la incomodidad es la que nos provoca accionar. Y más bien cuando uno está cómodo, uno entra en una pasividad que no te permite avanzar ni ver más allá. Por eso quiero que esta mañana puedas poner mucha atención, porque lo que te quiero compartir es así, es bastante incómodo. Y el mensaje partió siendo desarrollado de esta manera. Yo me hice esta pregunta. Le pregunté a Dios, ¿cuál es nuestra verdadera función como pastores? ¿Sí? Hablando de nosotros como familia. Señor, ¿qué es lo que la iglesia necesita? O más bien, lo más importante es qué es lo que tú nos pides a nosotros como pastores que hagamos dentro de la iglesia. Esa fue mi pregunta al Señor. Usted me dirá, pero pastor, tiene que saberlo si usted está pastoreando. Pero fíjate que con el correr del tiempo, con las situaciones del día a día, es fácil ir desviando un poco. ¿Qué nos pasa a todos, inclusive en el Evangelio? Que empezamos a acostumbrarnos a cosas que no están bien. No estoy diciendo que sea el caso nuestro, porque si hay algo que nosotros hemos procurado en esta casa es apegarnos a la Biblia y no desarrollar ningún mensaje que no provenga del cielo o que no esté escrito en la palabra. Así que en eso tienes que estar tranquilo. Nosotros no vamos a predicar de algún libro que escribí yo, ni mucho menos, sino que tiene que ver directamente con la palabra. Entonces yo me pregunté esto: ¿cuál es mi tarea? Esta es la introducción al mensaje. No voy a predicar de nosotros los pastores, pero esta es la introducción, por eso necesito que pongas atención. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi función? Porque, ¿qué espera uno? Y quiero que pongas en tu mente, ¿qué esperas tú cuando vienes a la iglesia? O más bien, que pongas la figura nuestra en tu mente y puedas tú mismo responder. ¿Qué esperas tú de la función pastoral? Dejemos de lado los nombres, ¿cierto? Oscar, Patricia o los pastores que puedas conocer. Deja un poco de lado eso y más bien quiero que te preguntes tú mismo, ¿qué esperas tú de la función pastoral? ¿Sí? Puedes hacerlo, ¿no? Ahí puedes tomarte un par de segundos, porque seguramente vas a pensar, y esto es lo que nosotros también hemos escuchado muchas veces, ¿qué esperamos? Porque déjame decirte que yo también soy un discípulo, también soy ovejita, como le llamamos en el Evangelio, ¿verdad? Yo soy pastor, pero yo también tengo mi pastor. Entonces esta pregunta también me la hice yo. Imagínate la complicación mía, preguntarme cuál es mi función, pero a la vez preguntar qué pienso yo de lo que debe hacer mi pastor. Y esta es la pregunta, por eso es que es incómodo el mensaje. Y hay muchas respuestas que te voy a ayudar para que puedas ir entendiendo. ¿Alguien se respondió, no? No le voy a preguntar, tranquilo, pero ¿alguien se respondió? ¿Alguien hizo el ejercicio, no? ¿Sí? Hágame así o así. ¿Sí? Una de las cosas que uno espera de la figura pastoral, por ejemplo, es la dirección, ¿verdad? Que te oriente, que te guíe. Otra cosa es que te ayude, que salga a tu ayuda cuando lo necesitas. Inclusive hasta que salga en tu ayuda, no solamente cuando necesites algo físico, por ejemplo, un cambio de casa, por ejemplo, cuando estás en un conflicto matrimonial, sino que inclusive también muchas veces esperamos que salga a tu ayuda en un tema económico. ¿Qué otra cosa esperamos de un pastor? Que te dé respuestas, ¿verdad? Que cuando uno pueda ir y consultar, que el pastor te dé respuestas, que te diga hacia dónde ir, cómo hacer, que te solucione problemas. Inclusive a veces, inconscientemente, nosotros responsabilizamos de nuestra vida al pastor. Y a veces ocurre esto simplemente porque hay un conflicto entre tú y Dios y que lo tienes que aterrizar y llevar a alguien que ves. Y por eso es la figura pastoral. Mira, no me estoy justificando ni tampoco te voy a hablar de que tienes que tener un mejor cuidado, trato hacia la figura pastoral. No ese es el mensaje. Estoy solamente introduciendo al mensaje incómodo. Diga conmigo el mensaje incómodo. ¿Qué otra cosa uno espera a lo mejor de un pastor?
que haya sacrificio, ¿verdad? Que esté ahí siempre. Y sobre todo también que dé el ejemplo, ¿verdad? ¿Me he equivocado en algo? Yo creo que por ahí toqué a varios, ¿verdad? Y ¿saben qué? Dentro de todo eso son cosas, hay muchas cosas que tienen razón y que son parte del ejercicio pastoral. Pero escúchame, la función, la labor nuestra principal no tiene que ver con salir a ayudar, no tiene que ver con salir a resolver. ¿Me está siguiendo? Miren, como decimos acá en Chile, no me estoy sacando el pillo, porque usted tiene pastores que están ahí, ¿sí? Están ahí en la brecha, no le hacen el quita nada. Pero escúchame, la respuesta de Dios para mi pregunta, por supuesto que está basada en la Biblia, y quiero decirte esto: la principal función nuestra como pastores es enseñarte la palabra. Es mostrarte el camino y enseñar la palabra. Todo está escrito en la palabra. Todas las respuestas están en la palabra. Y nuestra responsabilidad es hacer que conozcas a Cristo, que conozcas a Dios, que tengas una vida verdadera cristiana, que puedas ser salvo y que al final de tus días, o cuando venga el Señor, cuando venga el tiempo, nos podamos todos encontrar en el cielo, en una vida eterna. Esa es la principal función que nosotros tenemos. Lo demás viene añadido, lo demás es parte del ejercicio. Pero escúchame, tú no puedes venir a la iglesia, ni puedes venir a escuchar un mensaje solamente para encontrar una respuesta. A lo que tú tienes que venir es a encontrarte con Dios. A lo que tú tienes que venir es a aprender más de la palabra. Porque si hay algo que tenemos que entender a través de Jesucristo, es que ya no necesitamos un mediador para conversar con Dios o para tener una vida con Dios. Nosotros estamos acá para enseñarte, pero lo que hoy día cada uno de nosotros tenemos es la capacidad, a través de Jesucristo, ¿a través de quién? A través de Cristo, de tener una comunión con Dios. Por eso es que, lo dije también la semana pasada, somos responsables de nuestra vida en Cristo. Cada uno de nosotros es responsable. Por eso yo espero, de verdad te digo, espero que este mensaje te incomode. Porque si te incomoda, entonces vas a accionar. Al menos yo pienso así. Cuando uno se incomoda, o la incomodidad provoca una acción. Y mira, para que veas de lo que te estoy hablando, te quiero leer 1 de Pedro 5, del 2 al 4. ¿Qué libro voy a leer? ¿Qué libro voy a leer? 1 de Pedro, ¿verdad? Del capítulo 5, de 2 a 4. Dice, hablando de cuál es nuestra principal función como pastores, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La versión Reina Valera. Apacentad la grey. La grey es la iglesia, es la congregación, son el rebaño, ¿verdad? Es decir, en este caso, son ustedes, es la iglesia. Dice apacentad. Quiero que guardes esta palabra, apacentar. Y quiero que ya pienses en qué significa para ti apacentar. Seguro te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Así es que guarda la palabra. ¿Qué palabra necesito que analices? ¿Alguien se anima a decirme o no? ¿Todavía no? ¿Qué es apacentar? No escuché bien, pero luego dice, cuidando de ella. Sí, es labor nuestra cuidar de tus vidas. Pero miren lo que dice después: no por fuerza, sino voluntariamente. Y quiero que sepas esto y que estés tranquilo y tranquila. Nosotros estamos acá voluntariamente. Nosotros no hacemos nada de esto forzado. Es cierto, a veces me dan ganas de decir: Señor, ¿para qué? Señor, ¿por qué? Pero escúchame, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Y lo hacemos porque Dios tiene una ordenanza en nuestra vida, un llamado, y que lo recogimos nosotros y lo tomamos. Porque si hay algo que tenemos que entender, y siempre lo vas a escuchar de parte nuestra aquí decir delante,
es que el Evangelio tiene un componente importante que se llama voluntad. ¿Sabías tú? El Evangelio es voluntad, no es obligación. Yo no te puedo obligar, tu vida no me pertenece. Tu vida no me pertenece al pastor. Yo como pastor no te puedo obligar a hacer cosas, ni a demandarte cosas. Lo que yo hago es guiar, enseñar, aconsejar. Y muchas veces nosotros decimos, qué bueno, pastor, que no nos obligue. Yo creo que es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque el hecho de que yo no te pida algo así obligado, deja a tu voluntad el hacer o no las cosas. Y acuérdese que nosotros podemos hacer de todo, pero no todo nos conviene. Por eso es que es tan importante estar pegado a Dios. Luego dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Otra versión dice, no aprovechándose del pueblo económicamente. También lo hacemos. También quiero que estés tranquilo, porque nunca para nosotros esto ha sido un negocio. El día que sea un negocio, yo creo que desaparezco. El día que sea un negocio para mí, quiere decir de que estoy absolutamente perdido en el camino. No es así. Luego dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es lo que te dije? Yo no tengo señorío sobre ti. No te puedo obligar, no puedo gobernar tu vida. Pero escúchame, tienes que tener cuidado, porque no siempre las cosas que tú haces y me las comentas, me las avisas, y yo te digo, querido, tomaste esa decisión, bueno, me doy por enterado, ok. No siempre eso quiere decir de que está bien. Luego dice, siendo ejemplos para la grey. Uy, esto es difícil. Esto es difícil porque tengo que ser ejemplo para ustedes. No solamente ejemplo aquí para predicar, y el pastor sabe. No. Tengo que ser ejemplo para ti, como papá, como esposo, como hijo, como discípulo. En las distintas áreas de mi vida tengo que ser ejemplo. Y créeme que no es fácil, porque todos nosotros nos equivocamos. ¿Me puede preguntar, pastor, usted se equivoca? ¿Me puede preguntar? A ver, sáquese la gana de preguntar, pastor, ¿te equivocas? Y dígamelo, no, tranquilo, no pasa nada. No, sí, por supuesto. Entonces este es un desafío mío, de todos los días, de ser un ejemplo. Y luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptibles de la gloria. Y aquí es donde yo quiero enseñarte lo siguiente. Mi tarea es enseñarte la palabra. Aunque duela, aunque sea incómodo, yo no puedo acomodar la palabra a tu necesidad, a tu interés, a que no te vayas, a que te moleste o no te moleste. No puedo hacerlo. Lo que yo tengo que hacer es enseñarte lo que está escrito y hacer que conozcas más a Dios. Tu tarea va a ser recoger la enseñanza y conocer más a Dios. Escúchame, tienes que conocer más a Dios. No descanses en lo que nosotros podamos hacer. Es fácil decir, pastor, estoy pasando por un mal momento, y nosotros ir y orar y darte dirección y ayudarte. Lo vamos a hacer, escúchame, lo vamos a hacer. Pero es fácil descansar en eso. Lo difícil es decir, ¿qué dice la palabra de esto? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué tengo que hacer en base a lo que está la voluntad de Dios? Y eso es lo que tenemos que aprender. Lo que hoy día tenemos que salir de aquí es conociendo más a Dios y entendiendo que lo que necesitamos es hacer caso a la palabra. Entonces, mira, apacentar la iglesia, la grey, el pueblo, la congregación, significa esto. La definición de apacentar es dar pasto, es alimentar. Cuando vemos la figura natural, ¿cierto?, del pastor con las ovejas, los animales,
Que el pastor apaciente las ovejas quiere decir de que el pastor tiene la responsabilidad de llevarlos y darle pasto fresco, agua. Y si no está en un lado, tomarlos y llevarlos a otro lado. Entonces, cuando la Biblia habla de que el pastor tiene que apacentar a las ovejas, lo que está diciendo es que yo, en lo natural, te tengo que enseñar la palabra, te tengo que dar alimento. ¿Pero qué alimento? El palmazo en la espalda, el darte un consejo, el enseñarte a hacer algún proyecto. Escúchame, no es así. Mi pega es enseñarte la palabra. Diga conmigo, aunque duela. Aunque duela, diga otra vez, aunque duela. Así es enseñar la palabra, es predicar. Mira, es predicar el evangelio. Es alimentar a la iglesia en el conocimiento de Cristo. Lo que tú tienes que aprender en esta casa es a conocer a Cristo. No esperes otra cosa, por favor te pido, no esperes otra cosa. Yo por ahí hice un videíto donde digo los mensajes de milagro, de sanidades, ¿verdad? De prosperidad son entretenidos y son buenos y todos queremos escuchar eso, ¿verdad? Pero los mensajes incómodos no nos gustan y los evitamos. Y son esos mensajes donde te hablan de compromiso, son esos mensajes donde se habla de Cristo, son esos mensajes donde se te dice que Cristo sea el Señor de tu casa y de tu vida. Eso no nos gusta. Pero son los mensajes importantes, los mensajes que producen frutos, son los mensajes que incomodan, son los que necesitamos. ¿Alguien puede decir conmigo, necesito un mensaje incómodo, no? ¿O está asustado? Están asustados, ¿verdad? Tranquilo. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso, yo vengo a decirte, ahora entrando en el mensaje, esto de cuál es mi pega como pastor es una introducción. Es cortito el mensaje, tranquilo. Ahora vengo en el nombre del Señor a decirte esto. Quiero que me pongas atención porque es incómodo. Y lo que vengo a decirte es que a Dios no le gusta el pecado. ¿Qué no le gusta? A Dios no le gusta el pecado. Dios no acepta el pecado. Es más, Dios no convive con el pecado. Sé que no quieres escuchar esto, pero te lo tengo que explicar. Pero pastor, Dios es Dios de amor, de misericordia, de oportunidades. Sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de oportunidades, de misericordia. Sus misericordias se renuevan todos los días. Pero escúchame, eso no significa que Dios apruebe tu pecado, nuestro pecado. Eso no significa que a Dios le guste, ni tampoco significa que Dios haga vista gorda ni oído sordo a lo que hacemos. Escúchame, a Dios no le gusta. Entonces, ahora te lo voy a decir, porque esto Dios me lo habló a mí, entonces te lo voy a decir a ti. ¿Está preparado? A Dios no le gusta tu pecado. Dios no acepta tu pecado. Y Dios no va a convivir con tu pecado. Dios te ama. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios te va a dar oportunidades. Dios va a renovar su misericordia todos los días. Pero eso no quiere decir que Él apruebe tu pecado. Entonces, escúchame, querida iglesia. Hermanos míos, no te puede dar lo mismo seguir pecando. No te puede dar lo mismo seguir haciendo las cosas mal. No te puede dar lo mismo seguir llevando una vida sin Dios o una vida lejos de Dios. Y si quieres que te lo acerque un poco más, no puedes seguir llevando una vida donde ignores a Dios en muchas cosas, donde Dios sea a veces, en ocasiones, para algunas cosas. No, hoy día no voy a orar. Total, Dios es bueno y Dios me va a perdonar. ¿Sabes cuántos cristianos? En realidad, cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces voy a ir más profundo y voy a decir, ustedes saben, no saben cuánta gente que asiste a la iglesia
en su mente está eso de abusar de la gracia de Dios y decir, total, Dios es bueno, no pasa nada. Escúchame, sí pasa. A Dios no le gusta. Dios nunca va a convivir con nuestro pecado. Dios nunca va a convivir con lo que hacemos mal. No le gusta eso. Él tiene un plan, otra cosa para nosotros. Por eso es importante que nos acerquemos. Seguimos avanzando. Mira lo que dice Salmo 5, 4. Porque usted dirá, pastor, ¿de dónde dice eso? ¿Acaso Dios se lo dijo directamente? Está en la palabra. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará. ¿Qué dice? ¿Sabe por qué te explico esto? No porque Dios me haya revelado algún pecado de ustedes, ni porque esté enojado. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo malo. ¿Sabías tú? ¿Alguien sabía eso? Nosotros tenemos una tendencia a hacer lo malo. Escúchame bien. Nuestra carne, es decir, nuestra esencia, nuestra naturaleza, es contraria a la vida en el Espíritu. Y por eso aquí viene la respuesta, ¿por qué te cuesta orar? Por eso aquí viene la respuesta, ¿por qué te cuesta leer la Biblia? Por eso ahí viene la respuesta, ¿por qué te cuesta tener una relación con Dios? ¿Por qué no puedes entrar más profundo con Dios? ¿Por qué dejas de lado a Dios? ¿Por qué tomas algunas cosas y otras no? ¿Por qué filtras el mensaje? El mensaje no se filtra. El mensaje es. Y lo que Dios te tiene que hablar, eso es. No filtres, no busques. ¿Sabes por qué es eso? Porque nuestra naturaleza, nuestra carne, se opone al Espíritu y por eso nos cuesta. Y por eso es que necesitamos congregarnos. Y por eso es que necesitamos que haya alguien que nos enseñe la palabra. Y por eso es que necesitamos que alguien, así como lo hace lo natural el pastor, cuando ve que no hay pasto, no hay comida, hay pura tierra, te tome y te lleve donde sí hay. Por eso es que necesitas esa llamada por teléfono, ese insistir, tienes que ir al grupo fe, tienes que venir a la iglesia, tienes que orar, tienes que leer, porque nuestra naturaleza se opone y no quiere. Pregúnteme, pastor, ¿usted siempre quiere orar? Pregúnteme, por favor. No siempre quiero orar. También me canso. También tengo días extraños. También me enojo con Dios. También me equivoco. Pero ¿sabe? Cuando me pasa eso, es cuando entiendo que con mayor razón tengo que entrar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué la carne se opone a eso? A orar. Porque cuando tú oras, cuando tú lees, te expones a la presencia de Dios, te expones a la verdad. Y la verdad incomoda. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Es contra qué? Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Escúchame. Tu naturaleza, nuestra naturaleza, se va a oponer siempre a lo espiritual. Déjame decirte que va a ser así siempre. Por eso van a haber momentos donde no vas a querer orar. No vas a querer venir a la iglesia. No vas a querer conectarte. Cualquier cosa vas a decir, no, mejor me quedo en la casa. O no, mejor no voy. O no, mejor no, hoy día no oro. Es contrario. Y el pecado, ese pecado nos separa de Dios y no nos deja tener esa comunión con Él. Por eso, escúchame, lo que debemos hacer es alejarnos de esa vida que nos separa de Dios. Porque ya sabemos que nuestra naturaleza nos va a alejar de Dios, no va a querer. No hay un solo justo, dice la palabra. El que nos justifica es Cristo. ¿Sabías tú? Cristo te justifica delante de Dios. Pero por nuestra forma, por nuestra naturaleza, no damos.
No damos. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿saben lo que es? Es vivir ¿me están escuchando? Lo que tenemos que hacer como cristianos, como seguidores de Cristo, es vivir el verdadero arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Pastor, ¿qué es el arrepentimiento? Literalmente significa un cambio de mente, cambiando la dirección de tu rumbo. Cuando Dios nos invita a arrepentirnos, lo que nos está diciendo es: deja de caminar como estabas caminando sin Dios, deja de hacer lo malo que estabas haciendo, cambia tu mente, pero también cambia tu dirección, deja de pensar igual, haz un cambio de dirección. Mi vida iba hacia allá, hoy día tiene que ir hacia donde está Cristo. Nosotros los cristianos tenemos que vivir el arrepentimiento. Hay mucha gente que viene a la iglesia, no estoy hablando particularmente de nosotros, sino que en general, que no ha vivido el arrepentimiento y que termina solamente asistiendo. Y como termina asistiendo y no se ha arrepentido de la forma que tiene de llevar su vida sin Dios, no le ha permitido a Dios ser parte de su vida, ser parte de sus proyectos, no lo ha subido a Dios a su carro, ¿verdad? Entonces, ¿sabe lo que pasa? Se transforma en solamente asistentes de una reunión. Entonces, por eso cualquier cosa los bota, cualquier cosa los hace retroceder, cualquier cosa los hace irse de la iglesia. Porque escúchame, no conocieron a Dios. Y yo quiero que tú conozcas a Dios. Quiero que conozcas a Cristo. Necesito que lo conozcas. Porque cuando eso pase, ¿sabes? Tu vida va a cambiar totalmente. Y vas a poder decir: a todo le hago frente. Como dijo Pablo, ahí vas a aprender. Cuando estés en malos momentos, vas a saber vivir. Cuando estés en buenos momentos, vas a saber vivir. Cuando tengas mucho, vas a saber vivir sin desviarte. Cuando tengas poco, también vas a saber vivir sin desviarte. Por eso Pablo dijo eso. No es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que todo va a andar bien, yo soy victorioso en todo lo que hago. No, 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 no. Hay buenos y malos momentos en la vida. A Pablo le pasó. Lo que significa esa frase tan conocida para los cristianos es como yo la interpreto y que quiero que la puedas entender: es a todo le puedo hacer frente. No tengo, le puedo hacer frente. No me desvío, sigo creyendo en Dios y veo la mano de Dios. Tengo mucho, también no me desvío, no me mareo. Lo que necesitamos es vivir realmente un arrepentimiento. Literalmente es eso. Entonces, ¿sabes qué es lo que tiene que ver el arrepentimiento? Diga conmigo: cambio. Es cambio. El arrepentimiento va más allá de reconocer una falta. Porque mira, a veces nos cuesta reconocer, ¿cierto? Cuando uno es orgulloso cuesta reconocer. Pero mira, puedes lograrlo y decir: lo hice mal. Pero yo te voy a poner un ejemplo extremo. Ejemplo, ¿sí? No, yo soy violento, yo golpeo a mi mujer y mi familia. Lo reconozco, me he equivocado, lo estoy haciendo mal. Pero al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Escúchame, eso no es arrepentimiento. No solo significa reconocer, sino que significa cambiar, dejar de hacer eso. Por eso hoy día la invitación que yo te hago a que dejemos de vivir el evangelio como lo estamos haciendo hasta ahora. Aun cuando lo estés haciendo bien, escúchame, lo podemos hacer mejor. Podemos conocer más a Dios. Pero un verdadero seguidor de Cristo, el que descubre las maravillas de Cristo, el que puede decir: a todo le puedo hacer frente porque Cristo me fortalece, es aquel que verdaderamente vivió un arrepentimiento. El arrepentimiento es el que te va a llevar a una verdadera comunión con Dios. Escúchame, si no experimentas esto,
solamente vas a oír cosas de Dios. Vas a ver cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Es que en tu casa tú veas a Dios y experimentes a Dios. Por eso, escúchame, lo primero que predicó Jesús, después que fue bautizado, después que fue al desierto, ¿verdad? Los que saben la historia, y fue tentado por el diablo y él se cubrió con la palabra. Cuando volvió, ¿sabe lo primero que habló? ¿Alguien sabe qué fue de lo primero que dijo Jesús en su inicio del ministerio? ¿Alguien sabe, no? ¿Sabe de qué habló? De arrepentirse. Si para Jesús eso era importante, era la prioridad de decirle a la gente que se arrepientan, es porque así es. Escúchame, le habló de arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Tienes que creer en el Evangelio. Pero ¿cómo vas a creer si sigues peleando con venir o no venir, con escuchar o no escuchar, con leer o no leer, con orar? Mira, no se trata de ganas, se trata de una determinación. Te tienes que determinar a acercarte a Cristo. ¿Pueden venir los chicos de la adoración? Quiero que te pongas de pie, estoy terminando. Porque es lo que te acabo de decir, está en Marcos 1:15. Es lo que te acabo de decir que fue lo primero que dijo Jesús cuando volvió de ese tiempo en el desierto. Dijo, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Estaba Jesús entre la gente. Y el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. Y luego dice, dígalo de nuevo, luego dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Aquí parte todo. ¿Por qué Juan el Bautista predicó del arrepentimiento cuando preparó el camino a Jesús? ¿Por qué Jesús es lo primero que le dice a la gente? Le dice arrepiéntanse. Qué miedo le tenemos a esa palabra, ¿verdad? Qué evangélica es la palabra. Arrepiéntete y te imaginas cualquier cosa. ¿Sabes qué es arrepentirse? Es cambiar. Es decir, yo no puedo vivir solo. Necesito de Jesús. Necesito estar con Él. Necesito conocerlo. Entonces, ¿sabes? Hoy vengo a decirte esto. Tienes que creer en el Evangelio. Cree en la palabra. Tienes que creer las cosas que dice Dios en su palabra. Son verdad. Tienes que creer en Jesucristo. ¿Tienes que creer en quién? Jesús es el Señor. Escúchame, Jesús es el Señor. Yo no sé si alguien se está incomodando, pero voy a volver a decir esto. No puedes seguir viviendo con tu pecado. Tienes que cambiar. Mira, nos vamos a volver a equivocar. Vamos a volver a pecar. Pero no practiques el pecado. No seas de los que practican la vida sin Dios y que toman a Dios a veces. Hay gente que toma a Dios cuando les conviene. Acércate a Dios, deja tus faltas, abandona esa vida de errores que llevas y lejos de Dios. Tienes que determinar estar cerca de Cristo. Hazle caso a la palabra. Y eso también te lo quiero compartir. Deja la pasividad del Evangelio. El Evangelio no es así, pasivo. No es escuchar, es vivir. Es escuchar, creer, obedecer. Es vivir. Por eso no podemos ser cristianos pasivos. Y por último, te quiero compartir esto. Comprométete. Compromete tu vida con Cristo. Y mira, cuando hablo de compromiso, quiero que saques de tu mente esto. El estar sirviendo, el estar acá,
Eso va a venir después. ¿Me escuchó? Lo primero que me interesa es que te comprometas tú, tu vida, con Cristo. Comprométete con Él a estar. Comprométete con Él a orar. Comprométete con Él a buscarlo, a leer, a descubrir más de Dios. Eso es lo principal. Luego vendrá el servicio. Porque no porque hagas más cosas o hagas cosas en la iglesia quiere decir que estés viviendo una vida en Cristo. A lo que te quiero invitar hoy, a que te comprometas con Él. Yo voy a ser junto a mi esposa los más felices cuando les veamos a todos ustedes comprometidos con Dios. Y que uno se junte con ustedes y lo que escuche sea Dios. Lo que percibamos sea Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Porque hasta aquí parece que estamos saliendo medio machucados, ¿cierto? Con moretones. La buena noticia es que Jesús nos justifica delante del Padre. Por eso es importante que lo reconozcas. Él nos hace justo delante de Él y nos permite entrar en comunión con el Padre. Y ahí es donde se activa su misericordia, donde se activa su perdón, donde se activa su gracia. Se activa cuando pones a Jesús como el Señor. ¿Dios quiere? Sí. ¿Jesús murió para hacer eso con cada uno de nosotros? Sí, sí. Pero si no lo tomas, si no te apropias de eso, ¿qué va a hacer Dios? Sin arrepentimiento no nos vamos a acercar a Dios. Y debemos reconocer que necesitamos de Cristo y además comprometernos con Él. ¿Alguien le hizo sentido esta palabra? ¿Hay alguien que quiere hacer el cambio? ¿Hay alguien que entendió que en realidad no puede seguir como estaba? Yo sé que fue un golpe duro cuando Dios nos dijo, yo te dije, deja de pecar, o cuando escuchaste, Dios no avala tu pecado. No, Dios no convive con... ¿Tú sabías? Dios no convive con el pecado. Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. 3 veces santo. Entonces lo que hoy día tenemos que hacer es determinarnos, porque tu carne no va a querer acercarse a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y quiero que en este momento donde suene la adoración, tú puedas reconocer que necesitas ese cambio y que puedas vivir realmente lo que es el arrepentimiento a la vida que estábamos llevando. Lejos de ser algo malo, es lo mejor que puedes hacer esta mañana. Lejos de ser un reto de Dios, esto es vida. Es que Dios te está enseñando y te está direccionando para que podamos ser cristianos de verdad, seguidores de Cristo, no simpatizantes, no asistentes. No me gustó el mensaje, pastor, es incómodo. Me alegro, no sabes cuánto me alegro si alguien me dice eso. Hay alguien en esta sala que necesita arrepentirse de haber dejado a Dios de lado, de tomar a Dios a veces, de dejar de buscarlo. Hay quienes en esta sala tienen que retomar una relación con Dios. Incluso hay gente acá que lleva asistiendo, pero necesita poner a Jesús como el Señor. Así que si es necesario decirle, Señor Jesús, necesito que seas mi Dios, que necesito que seas mi Señor, es el momento. Es el momento que le tengas que decir a Jesús, sé tú el Señor. Gobierna tú mi vida.
Me comprometo contigo, Señor. Cada uno de nosotros es responsable de llevar una vida cristiana. Si Dios te está alimentando, entonces come. Si Dios te está llevando ahora a pastos frescos, que es lo que está ocurriendo espiritualmente, entonces come.